Hay una verdad que los hombres maduros se llevan a la tumba. No porque sea vergonzosa, no porque sea oscura, sino porque nadie les enseñó cómo decirla. Porque crecieron en una época en que los sentimientos se guardaban en un cajón, se cerraba con llave y se perdía la llave. Y entonces aprendieron a callar justo aquello que más necesitaban expresar. Bienvenidos a Psicovida. Quiero que sepas que tú, que llevas años intentando conectar con un hombre de tu edad o mayor, que llevas tiempo preguntándote qué es lo que realmente quiere, qué busca, qué lo mueve por dentro, qué lo hace quedarse. Puede que hayas estado buscando la respuesta en el lugar equivocado, porque la respuesta no está en ser más joven, no está en ser más delgada, no está en cambiar tu forma de vestir ni en aprender nuevos trucos de seducción. La respuesta está en entender algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más humano. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Antes de seguir, si este canal te aporta algo valioso, suscríbete ahora mismo. Es un gesto pequeño que nos ayuda muchísimo a seguir llegando a quien más nos necesita. Ahora bien, quiero que te quedes porque hay algo que tienes que escuchar. Hay un estudio que se lleva realizando desde hace décadas en distintas universidades de Europa y América Latina, y sus resultados siguen sorprendiendo a los propios investigadores. Se hicieron entrevistas en profundidad a hombres de entre 50 y 75 años, hombres divorciados, viudos, separados, algunos solos desde hacía años, y cuando se les preguntaba qué buscaban en una relación, la inmensa mayoría no decía lo que se podría esperar. No decían compañía, no decían sexo, no decían estabilidad económica. Decían algo que dejó perplejos a los investigadores. Decían que buscaban a alguien que los hiciera sentir que todavía valían, que todavía importaban, que todavía eran vistos. Y ese dato, que parece sencillo, que parece casi obvio cuando lo escuchas en voz alta, encierra una de las claves más poderosas que existen para conectar con un hombre maduro. Porque en ese sentirse valioso hay un universo entero que vamos a explorar hoy. Y te prometo que antes de que termine este video, vas a entender a los hombres maduros de una manera que nunca antes habías entendido. Pero también voy a contarte algo más, algo que muchas mujeres no saben, algo que tiene que ver con una trampa en la que caen casi todas. Una trampa invisible, sutil, bien intencionada y que sin embargo hace exactamente lo contrario de lo que se pretende. Una trampa que aleja al hombre en lugar de acercarlo. Y ese punto lo vamos a dejar para más adelante, porque necesitas el contexto para que realmente te impacte como merece. Sigue escuchando. Voy a pedirte que hagas un ejercicio mental conmigo. Imagina a un hombre de 60 años, bien parecido, con su historia a cuestas, sus arrugas ganadas, sus logros, sus fracasos, sus ilusiones sobrevivientes. Un hombre que ha trabajado durante décadas, que quizás ha criado hijos, que quizás ha estado casado y el matrimonio terminó mal, o quizás bien, pero la vida lo dejó solo. Un hombre que por fuera parece tranquilo, seguro, que no necesita nada de nadie. Un hombre que si le preguntas cómo está, dice bien, con esa voz que no invita a preguntar más. ¿Lo tienes en mente? Ese hombre, por dentro, es considerablemente más complicado de lo que aparenta. Y no porque sea especialmente difícil ni torturado, sino porque lleva décadas acumulando una experiencia emocional que no ha procesado, que nadie le ha ayudado a procesar y que en muchos casos ni él mismo sabe que existe. Los hombres de esta generación, los que hoy tienen entre 50 y 75 años, crecieron con un modelo de masculinidad muy claro y muy rígido. El hombre no llora, el hombre no pide ayuda, el hombre resuelve, el hombre aguanta. El hombre no habla de lo que siente porque eso es de débiles. Y eso que parece un cliché gastado es en realidad una herida real que sigue sanando. O que en muchos casos todavía no ha empezado a sanar. Y aquí está la primera cosa que necesitas entender. Ese hombre no aprendió el idioma emocional que tú y yo manejamos con relativa naturalidad. No porque no tenga sentimientos, los tiene, y profundos, sino porque nadie le enseñó las palabras. Es como si hubiera crecido en un país donde los sentimientos existían pero no tenían nombre,
y entonces aprendió a vivir con ellos en silencio, a gestionarlos a su manera, a través de la acción, del trabajo, de la distancia, del humor, de la ironía. Esto no es una excusa para su comportamiento, es una explicación. Y la diferencia entre una excusa y una explicación es enorme, porque la explicación te da poder, te da herramientas, te permite actuar de forma diferente, más inteligente, más conectada. Porque cuando tú entiendes que ese hombre no se cierra porque no le importa, sino porque no sabe abrirse, todo cambia. Cuando entiendes que su silencio no es rechazo, sino una forma torpe y sincera de protegerse, todo cambia. Y cuando empiezas a relacionarte con ese hombre desde esa comprensión, empiezan a ocurrir cosas que antes parecían imposibles. Ahora bien, esto que te estoy contando es solo el principio, porque hay algo que va todavía más al fondo, algo que tiene que ver con lo que ese hombre siente cuando está contigo, y eso es lo que vamos a explorar ahora. Déjame contarte algo que ocurre con bastante frecuencia en consulta. Llega una mujer de 58 años, elegante, inteligente, con una vida construida con sus propias manos. Lleva meses saliendo con un hombre de 63, un hombre que a ella le parece maravilloso, atento, interesante, pero hay algo que no cuadra. Cada vez que ella intenta profundizar en la relación, él se retira un poco, no de forma dramática, sutilmente, como si se asustara de algo. Y ella, desconcertada, empieza a preguntarse si está haciendo algo mal. Lo que descubrimos juntas, después de varias conversaciones, es algo que me parece fundamental compartir aquí. Ella era extraordinariamente capaz. Resolvía problemas con una eficiencia envidiable, organizaba todo, proponía planes, anticipaba dificultades, gestionaba situaciones. Era, en el mejor sentido de la palabra, una mujer competente. Pero sin darse cuenta, esa competencia estaba dejando al hombre sin espacio para ser él quien resolvía, quien proponía, quien aportaba. Y ese hombre, sin poder articularlo, sentía que sobraba, que no era necesario, que la relación no lo necesitaba a él específicamente, sino a cualquier hombre que cumpliera la función de compañero. Y ahí está una de las claves más importantes de todo lo que vamos a hablar hoy. Los hombres maduros, a diferencia de lo que muchas veces se cree, no buscan a una mujer que los necesite económicamente. Eso era el esquema de sus padres, no el de ellos. Lo que buscan, lo que anhelan profundamente, aunque no lo digan, es sentirse necesarios emocionalmente. Sentir que su presencia hace una diferencia real en la vida de la persona que tienen al lado, que sin ellos algo faltaría, no por dependencia, sino por elección, porque alguien los ha elegido a ellos, con su historia, con sus cicatrices, con sus manías y su carácter, y esa elección significa algo. Esto es lo que llamo la necesidad de ser irreemplazable, y es una necesidad que en los hombres maduros está especialmente activa, precisamente porque a esta edad ya han vivido suficiente como para saber lo que es ser prescindible. Han visto relaciones romperse, han experimentado el divorcio o la pérdida, han sentido el vacío de llegar a casa y que la presencia de uno no le importe demasiado a nadie, y eso deja una marca. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica para ti? Significa que una de las cosas más poderosas que puedes hacer con un hombre maduro es dejarle saber de manera genuina y específica que lo que él aporta importa, no de forma exagerada ni artificial, no halagos vacíos que él va a detectar de inmediato, porque a esta edad tienen un radar muy fino para la autenticidad, sino de forma concreta. Lo que dijiste el otro día me hizo pensar mucho. Cuando estás aquí, me siento de una forma diferente. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en ti que me hace sentir tranquila. Frases sencillas, verdaderas, específicas. Esas frases hacen algo en el interior de un hombre maduro que no tiene precio. Pero espera, porque hay más. Hay algo que va todavía más profundo que el sentirse necesario. Algo que los hombres de esta edad cargan como un peso secreto y que muy pocas mujeres comprenden. Llegamos ahora a ese territorio. Y te prometo que esto va a cambiarlo todo. Hay algo que pocas personas saben sobre la vida interior de los hombres mayores, y es esto. A partir de cierta edad,
Los hombres empiezan a hacer un balance de su vida de una forma que antes no hacían. Es casi inevitable. Llega un momento, a los 55, a los 60, quizás antes, en que el horizonte empieza a verse diferente. No de forma dramática, no necesariamente con angustia, pero la perspectiva cambia. El tiempo empieza a percibirse como lo que es, finito. Y en ese balance, muchos hombres encuentran cosas que duelen, decisiones que tomaron y que no volvieron a revisar, relaciones que descuidaron, hijos con quienes no tuvieron la cercanía que hubieran querido, sueños que sacrificaron en el altar del deber, del trabajo, de las expectativas ajenas. Una vida que por fuera tiene el aspecto de un éxito razonable, pero que por dentro tiene algunas habitaciones que llevan años sin abrirse. Y ese peso, ese inventario silencioso, es algo que muy pocas veces verbalizan, pero que está ahí, y que condiciona absolutamente la forma en que se relacionan con las personas que entran en su vida. Lo que ese hombre necesita, aunque no lo pida, es que alguien lo mire sin juzgarlo por ese pasado. Que alguien lo reciba tal como es hoy, con sus victorias y sus fracasos, con su historia completa, sin pedirle que sea diferente de lo que es, pero también sin resignarse a que no puede crecer ni cambiar. Es una combinación muy específica. Aceptación sin resignación. Y es muy difícil de encontrar. Muchas veces, en las relaciones que no funcionan entre personas maduras, el problema es justamente este. O la mujer acepta todo sin cuestionar nada, y el hombre se aburre o pierde el respeto, porque sin desafío no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay vida. O la mujer intenta cambiarlo constantemente, señalar lo que hace mal, reformarlo, mejorar sus hábitos, y el hombre se siente criticado, reducido, regañado como si fuera un niño, y se va. No siempre físicamente, a veces solo emocionalmente. Se queda pero se va. El arte, y es un arte de verdad, está en la tensión creativa entre ambas cosas. En poder decirle a alguien, te acepto completamente y al mismo tiempo creo en lo mejor que hay en ti, sin que eso sea una contradicción, sin que suene a manipulación, sino como una convicción genuina. Ahora quiero que te quedes con algo que voy a decir ahora y que luego vamos a desarrollar mucho más. Hay una frase, una sola frase, que los hombres maduros mueren por escuchar y que casi nadie les dice. Una frase que no es romántica en el sentido clásico, que no es un piropo, que no es una declaración dramática de amor. Es algo mucho más cotidiano, mucho más sencillo. Y precisamente por eso es tan poderosa. Vamos a llegar a esa frase. Pero antes necesito que entiendas el terreno sobre el que crece. Sigue escuchando. Volvamos por un momento a esa trampa de la que te hablé al principio. La trampa invisible, bien intencionada, que hace exactamente lo contrario de lo que se pretende. Se llama hipergestión emocional. Y es algo que muchas mujeres maduras, inteligentes, empáticas y bien intencionadas hacen sin darse cuenta. ¿En qué consiste? En anticiparse a las necesidades emocionales del otro de tal manera que el otro nunca tiene que pedirlo. Suena bien, ¿verdad? Suena incluso como una virtud, y en parte lo es. Pero tiene un efecto secundario que muy poca gente advierte. Cuando tú siempre sabes cómo se siente el otro, cuando siempre tienes la palabra adecuada, cuando siempre has pensado ya en lo que él podría necesitar, cuando la relación emocional está completamente gestionada por ti, el hombre pierde algo fundamental, la oportunidad de ser él quien cuide, la oportunidad de ser él quien sostenga, la oportunidad de ser él quien aporte emocionalmente. Y eso lo infantiliza sin que nadie lo haya querido. Lo convierte en receptor permanente de cuidados sin ser nunca quien cuida. Y eso, para un hombre maduro, que tiene un ego que ha sobrevivido décadas, que tiene un orgullo construido a lo largo de una vida entera, es insoportable, aunque no sepa identificarlo como tal. Lo que siente es que algo no cuadra, que la relación, por muy bonita que sea, lo hace sentir pequeño de alguna manera que no puede explicar. Y entonces busca una salida, no siempre consciente, a veces se vuelve más frío, a veces más crítico, a veces sencillamente desaparece y ni él mismo entiende bien por qué. Entonces, ¿qué se hace con esto? No se trata de dejar de ser empática, no se trata de volverse fría ni calculada, se trata de algo mucho más sutil y mucho más transformador. Dejarle espacio para que él también cuide, dejarle espacio para que
note cuando tú no estás bien, para que pregunte, para que ofrezca, para que actúe, y cuando lo haga recibirlo de verdad, sin minimizarlo, sin decir no te preocupes, sin resolver rápidamente lo que él está intentando cuidar. Recibirlo es un regalo enorme que pocas veces valoramos como tal. Y esto me lleva directamente a algo sobre lo que quiero hablar ahora, la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad como debilidad, sino como una de las herramientas más poderosas de conexión que existen entre dos seres humanos. Y aquí es donde muchas mujeres cometen un error que parece pequeño pero que tiene consecuencias enormes. Existe una confusión muy extendida sobre lo que significa ser vulnerable en una relación. Muchas personas creen que ser vulnerable es mostrar todas las heridas, contar todos los miedos, exponer todo el dolor acumulado desde el principio. Y eso no es vulnerabilidad, eso es desbordamiento. Y el desbordamiento, aunque viene de un lugar genuino, tiene el efecto contrario al que se busca. En lugar de crear intimidad, crea distancia. Un hombre maduro que en los primeros encuentros se encuentra ante una avalancha emocional no siente conexión, siente presión, siente responsabilidad sin haberla elegido. Y su instinto, forjado en décadas de aprender que los problemas emocionales son peligrosos y hay que mantener distancia con ellos, le dice que se aleje. La vulnerabilidad que conecta es diferente, es selectiva, es calibrada. Es la capacidad de mostrar algo real de ti misma, algo que te cuesta un poco mostrar, pero en el momento adecuado y con la dosis adecuada. Es la diferencia entre abrir una puerta y mostrar lo que hay dentro y derribar toda la pared de golpe. Cuando una mujer, en medio de una conversación tranquila, dice algo como: hay momentos en que me siento sola, aunque tenga mucha gente alrededor, no sé si a ti te pasa, está haciendo algo extraordinariamente poderoso. Está creando un puente, está dando permiso para la autenticidad, está diciendo, sin decirlo, que la conversación puede ir más profundo si él quiere. Y muchos hombres maduros en ese momento sienten algo que no habían sentido en mucho tiempo, que alguien los está invitando a ser reales, no a ser perfectos, no a tener todo resuelto, sino a ser reales. Y eso es irresistible. Pero hay algo más que quiero contarte ahora, algo sobre el deseo en los hombres maduros, que es un territorio del que se habla muy poco y que está rodeado de malentendidos enormes. Porque si crees que un hombre de 60 o 65 años funciona igual que uno de 30, te estás perdiendo algo muy importante. Y ese algo es exactamente lo que hace que las relaciones a esta edad puedan ser más profundas, más satisfactorias y más auténticas que cualquier cosa que hayas conocido antes. Vivimos en una cultura que ha sexualizado el deseo de una manera muy concreta y muy limitada. El deseo en la cultura popular es urgente, físico, explosivo, joven, es lo que se ve en las películas, en la publicidad, en las redes sociales, y esa imagen del deseo hace un daño enorme a las personas mayores, porque las hace sentir que lo que ellas experimentan no es deseo real, que están fuera de la conversación, pero la realidad es exactamente la opuesta. El deseo en los hombres maduros no desaparece, se transforma, se vuelve más complejo, más sofisticado, más vinculado a la persona completa y no solo a su cuerpo. Un hombre de 60 años puede sentir un deseo mucho más intenso y mucho más específico que uno de 30, precisamente porque tiene más historia, más experiencia y más capacidad de apreciar las cosas que realmente importan. Lo que ese hombre desea no es un cuerpo joven. Ese es un cliché que tiene muy poco que ver con la mayoría de los hombres maduros reales. Lo que ese hombre desea es una presencia, un olor, una manera de reírse, una forma de mirar. La sensación de que cuando está con esa persona el tiempo funciona diferente, más suave, más generoso. La conversación que no termina nunca. La complicidad que no necesita explicación. Y aquí quiero decirte algo que me parece muy importante. El deseo en los hombres maduros está profundamente conectado con el respeto. No el respeto como concepto abstracto, sino el respeto como experiencia cotidiana. Cuando un hombre siente que la mujer que está a su lado lo respeta genuinamente, no de forma deferente ni sumisa,
sino como a un igual que aporta algo valioso, eso enciende algo en él, que difícilmente se enciende de otra manera. Y al contrario, cuando siente que lo toleran, que lo corrigen constantemente, que sus opiniones se descarten con condescendencia, que sus maneras de hacer las cosas se consideran inferiores, el deseo se extingue, no de golpe, poco a poco, como una llama a la que le van quitando el oxígeno. Ahora quiero que pienses en algo concreto. Cuando estás con un hombre maduro, cuando hablas con él, cuando reaccionas a lo que dice, ¿cómo te comportas? ¿Le das espacio para terminar sus ideas? ¿Recibes sus opiniones con curiosidad, aunque sean diferentes de las tuyas? Cuando hace algo por ti, ¿lo recibes con gracia o lo minimizas? ¿Le permites ayudarte aunque pudieras hacerlo sola? No se trata de fingir ni de actuar. Se trata de ser genuinamente curiosa sobre quién es ese hombre y qué tiene para ofrecerte. Porque si hay algo que un hombre maduro detecta con una precisión casi dolorosa, es si el interés que muestra la persona que tiene enfrente es real o es una estrategia. Y cuando es real, cuando la curiosidad es genuina, cuando el respeto viene del corazón y no del manual, algo se abre en él que no se abre de ninguna otra manera. Y ahí, en ese espacio que se abre, es donde ocurren las cosas más hermosas. Pero antes de llegar al momento más importante de este video, al punto que prometí desde el principio, quiero hablarte de algo que tiene que ver con el tiempo, con la paciencia, con el ritmo de los hombres maduros. Porque esto es algo que frustra enormemente a muchas mujeres y que, sin embargo, cuando se entiende bien, se convierte en una ventaja enorme. Los hombres maduros van despacio. No todos, no siempre. Pero en general tienen un ritmo diferente al que muchas mujeres esperan, especialmente en el inicio de una relación. Y esto no es un problema, es una señal. Cuando un hombre maduro va despacio, cuando no llena cada silencio, cuando no bombardea con mensajes a todas horas, cuando no declara sus sentimientos a las 2 semanas, no significa que no está interesado. En muchos casos significa exactamente lo contrario, significa que se lo está tomando en serio. Significa que está evaluando con cuidado, que no quiere cometer los errores del pasado, que tiene suficiente experiencia como para saber que las cosas buenas necesitan tiempo para consolidarse. Los hombres que han sufrido en relaciones anteriores, que han vivido divorcios o separaciones dolorosas, desarrollan una prudencia que a veces parece frialdad, pero que en realidad es autoprotección. Y esa autoprotección no se desarma con presión, no se desarma con urgencia, se desarma con consistencia, con presencia tranquila, con la demostración en el tiempo de que eres alguien que merece confianza. Y esto es algo que puedo decirte desde la experiencia de haber acompañado a muchas personas en procesos de crecimiento personal. La paciencia no es pasividad, la paciencia es activa, es intencional, es la decisión de no forzar lo que necesita su tiempo, confiando en que el tiempo hará su trabajo. Una mujer que sabe esperar, que no convierte cada pausa en un problema, que no necesita que el hombre verbalice constantemente lo que siente para saber que está ahí, que puede estar bien en el silencio sin interpretarlo como abandono, esa mujer es extraordinariamente atractiva para un hombre maduro, porque le transmite algo que a esta edad vale más que casi cualquier otra cosa: seguridad. La seguridad de que estar con ella no va a ser una montaña rusa emocional, que puede relajarse, que puede ser el mismo sin que eso genere drama. Y aquí entra algo práctico que me gustaría que te llevara de esta parte del video. Cuando sientas esa ansiedad, ese impulso de preguntar qué somos, de acelerar las cosas, de forzar una definición, detente un momento y hazte esta pregunta: ¿estoy reaccionando a lo que está pasando realmente o estoy reaccionando a mis miedos? Muchas veces la urgencia no viene de la situación real, viene del miedo a ser abandonada, a perder el tiempo, a que las cosas no funcionen. Y ese miedo, cuando se convierte en comportamiento, hace exactamente lo que teme: aleja al hombre. Pero cuando puedes sentarte con ese miedo sin actuar desde él, cuando puedes decirte a ti misma: esto que siento es miedo, no es realidad, y puedes seguir actuando desde tu mejor versión, desde la serenidad y la confianza en ti misma, ese hombre lo nota, lo siente,
y eso lo acerca ahora. Prometí desde el principio que había algo importante, algo fundamental que los hombres maduros mueren por escuchar y que casi nadie les dice. Ha llegado el momento. Pero antes quiero añadir una última pieza al rompecabezas, porque sin ella lo que viene a continuación no tendrá el impacto que merece. Hay una palabra que en psicología aparece una y otra vez cuando se habla de relaciones sanas y felices. Una palabra que suena sencilla, pero que encierra algo profundo. Esa palabra es presencia. No presencia física, presencia emocional. La capacidad de estar realmente aquí en este momento con esta persona, sin la mente en el pasado ni en el futuro, sin el teléfono entre los dos, sin la preocupación por lo que pensará él o por cómo te verás tú, simplemente aquí, simplemente presente. Los hombres maduros han tenido en su mayoría décadas de relaciones en las que la presencia brillaba por su ausencia, en las que había dos personas en el mismo espacio, pero cada una en su propio mundo. Y esa soledad de dos es una de las soledades más profundas que existen, porque es una soledad que no tiene nombre, que es difícil de articular, que muchas veces ni siquiera se reconoce como lo que es. Cuando un hombre maduro se encuentra con una mujer que está verdaderamente presente, que lo escucha de verdad, que hace contacto visual real, que responde a lo que él dice y no a lo que ella esperaba que dijera, algo se activa en él que llevaba mucho tiempo dormido. Algo que tiene que ver con la esperanza, con la posibilidad de que quizás a esta edad todavía es posible la conexión real, y la escucha en este contexto merece un capítulo aparte. Porque escuchar no es solo no hablar mientras el otro habla. Escuchar es hacer algo activo con lo que el otro te está dando. Es conectar